Más empresas extranjeras siguen regresando campos petroleros. Recordando que desde que se aprobó la reforma energética de Peña Nieto, bueno, pues abrieron un montón de rondas y le entregaron a cada empresa extranjera un cachito del Golfo de México. Y bueno, la verdad es que muchos se lo están utilizando para la especulación, o sea, utilizaban estas concesiones para pedir créditos y lo ponían como garantías, pero bueno, al final con la llegada de la 4T, el presidente López Obrador los empezó a obligar a estas empresas a explotar. Bueno, pues si ya te dieron el campo, saca crudo. Y la verdad es que esta obligación ha generado que, bueno, un montón de empresas pues empiezan a decir, no, pues es que no lo quiero, mejor te lo regreso. Y bueno, hace unos días, Ocean, otra empresa extranjera, Capricorn Energy, perdón, regresó un campo petrolero en el Golfo de México de nuevo al gobierno mexicano, lo cual es bueno por dos razones. La primera porque claro se recupera o también la soberanía energética y sin siquiera pelearse con la empresa, ni siquiera te peleas con el país, ¿no? O sea, no hay ellos voluntariamente están regresando a estos campos petroleros y lo más interesante es que también lo regresan porque nos están haciendo el favor, porque al final sí, estuvieron intentando, buscando dónde había petróleo, vieron que no había petróleo en su campo petrolero y entonces nos la regresan y ya nos hacen el favor de ver que no hay petróleo en ese lugar. Si no, pues se los quedan, la verdad. Pero bueno, sí es interesante esto, este doble fenómeno, este doble beneficio del regreso de más y más campos petroleros por lo pronto. Bueno, ese más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras cosas que dijo la oposición es que llegaba a retrogradar las reformas que había hecho Enrique Peña Nieto, como la reforma de la energía, la reforma a la energía o al petróleo, donde prácticamente abría las puertas de par a par a que las transnacionales llegaran y se quedaran con el petróleo de México, pagando cualquier miseria que tuvieran que pagar. En esos momentos, para no causar incertidumbre económica, lo que hizo el presidente fue bastante responsable. Dijo, promesas que se hayan hecho, ahora sí que como palabra de caballero, se van a respetar. No vamos a estar cancelando ningún contrato, ninguna concesión se va a quitar. Ya, así como los hombres de antes, lo que se dijo y se va a respetar y se va a llevar a cabo hasta el fin. Así que le respetó los contratos de cualquier concesión que se hayan dado. Pero también advertía que no iba a estar entregando más concesiones, por el hecho de que muchas de estas empresas solamente querían llegar a comprarse una concesión, tenerla, tener el papelito y no hacer nada, porque sabiendo, o sea, ya descubriendo si había petróleo o no, lo único que hacían es tenerlo, decirle más o menos cuánto petróleo había y gracias a este papelito utilizarlo como colateral para poder sacar préstamos. Se le llaman préstamos colaterizados. Eso significa que ellos podrían disfrutar del efectivo, del fruto, sin haber hecho ni siquiera el trabajo. Al final del día, no tenían que sacar el petróleo, simplemente tenían que ponerlo como una garantía. Eso termina causando que no se trabajara, no se aprovechara y la explotación del petróleo en México, la producción se vino abajo, se vino a cuesta abajo, porque ningún privado estaba realmente sacando petróleo. Hasta que llega el presidente y les advierte que a los concesionarios, a las empresas que no sacaran petróleo, pues les iba a tener que quitar sus concesiones. Así, nada más así, empezaron a chambear. Y obviamente, como todo era solamente un teatro, era un aparentar, en cuanto se ponen a chambear, muchas de estas empresas pues se dan cuenta que no es negocio. O sea, que no era negocio para ellos. Porque realmente lo que querían era eso, el dinero rápido, el dinero fácil, el poder agarrar estos préstamos y sacar dinero de otros lados. Eso es lo que querían, no producir. Y bueno, ya habíamos visto que, por ejemplo, empresas como Total Energies ya fueron de las primeras que empezaron a entregar sus concesiones. Llegó hasta Shell, si no mal recuerdo. Shell también ya empezó a regresar las concesiones. Y ahorita llega otra empresa que dice, pues lo que hice y ya no pude más. Y se trata de Capricorn Energy, quien está renunciando a un contrato petrolero en las costas de Veracruz. Es que nos dice aquí que la Comisión Nacional de Hidrocarburos concluyó este martes con otra renuncia a un contrato petrolero asignado mediante licitación en la administración pasada. En esta ocasión es la inglesa Capricorn Energy en consorcio con la mexicana Citla.
en un campo de aguas someras otorgados en la ronda 3.1. O sea, son aguas poco profundas. No nos dice si realmente lo explotaron, si sacaron de ahí. Posiblemente sí más bien sí lo explotaron, porque si no los hubieran multado o no les cancelaron, no voy a adelantar, les cancelaron ya la concesión y no les multaron. Dijeron que todo fue bien. Me imagino que fueron, sacaron el petróleo que tenían que sacar. Acabó. Además hay que decirlo que este también era una producción compartida. Significa que también iba para nosotros aquí la ganancia. Ellos aventaron toda la chamba, terminan. Y ya, antes de que termine su concesión, ya dicen mejor, te la devolvemos, ya no más. Eso también nos va a permitir a los mexicanos, cuando recuperemos las concesiones, que se regrese, se quite esta mala reforma energética en la que prácticamente le entregaba el petróleo a los extranjeros, se vaya quitando sin haber causado un revuelto dramático a nivel geopolítico e internacional, porque el gobierno mexicano haya quitado las concesiones. Entonces, una forma pacífica, por así decirlo, de recuperar, de echar para atrás la reforma energética. Bueno, ¿qué nos dice? Dice que el pasado 23 de mayo, la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos presentó el informe de conclusión del procedimiento de terminación anticipada por su renuncia a la totalidad del área contractual en aguas someras, frente a la costa de Veracruz. Y también hay que reconocer que ya desde esta asociación, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, ellos mismos ya están alertando a que no va a ser la única empresa. De hecho, dicen que va a haber más empresas que devuelvan las concesiones. Entonces, esto nos va a también a permitir saber en un mapa dónde hay petróleo o dónde hay posiblemente petróleo y dónde no. Porque las empresas que pues, las obligaron a tener que chambear, tuvieron que checar si había petróleo y saber cuánto había. Eso le va a permitir realmente a México tener una repito eso. Le va a permitir a México tener una contabilidad mejor del petróleo que tenemos en reserva. Así que pues bueno, ni modo, se va otra petrolera de México, es así que un regreso a quitarnos ya esta reforma energética que nos dejó Peña Nieto y recuperar poquito a poquito más esa soberanía energética. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, dejen ese like, ese comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso que no estén suscritos. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.